La Zona Cero. Lo cierto, queridos amigos, es que hacía muchísimo tiempo que no dedicábamos un monográfico Zona Cero a nuestros territorios patrios. Y la verdad es que hemos escogido pues el más grande de todos ellos, Badajoz, la provincia más extensa de España. Es el equivalente a Israel, más o menos, más de 20.000 kilómetros cuadrados. Y claro, nos preguntamos, ¿y cuántos misterios encerrará Badajoz además del consabido plan? Bueno, pues alguno hay y seguro que os van a interesar esta noche. Así que, extremeños, para vosotros, este monográfico Zona Cero, los misterios de Badajoz, con algunos monasterios muy extraños. Hay uno que tiene un nombre Tentudía, y vosotros diréis Tentudía, eso será gaélico, claro, eso será... Pues no. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No era gaélico, precisamente. No. Era mucho más fácil de lo que parece el enigma, ¿no? Y ahora lo vamos a desvelar. Sí. Porque muchos monasterios, sobre todo los que se empezaron a construir en la época de la Reconquista, obedecen a fenómenos extraños. En fin, de hecho, hay nombres, ¿no?, que evocan historias prodigiosas. Esta es una, ¿no? Es el caso de Tentudía, una comarca y un monasterio extremeño cuyo topónimo está estrechamente relacionado con un extraño acontecimiento medieval, un suceso teñido de historia y a la vez que de leyenda, y que luego pasaremos a comentar. Bueno, fue necesario decir eso para que se pudiera resolver un hecho bélico, ¿no? Sí, exactamente. Era eso, ¿no? Aquí hay un maestre de la Orden de Santiago, hay una batalla de cristianos con sarracenos y hay pues una exclamación de guerra para que el milagro se produzca. Esa exclamación es Santa María, detén tu día. Porque la cosa iba bien, ¿no? Pues la cosa iba bastante mal. Que la cosa iba mal. Iba mal y necesitaban más horas de luz, más horas solares, ¿no? Y a partir de ahí, un poco, pues como casi el acontecimiento bíblico que se cuenta, eso de que Josué es capaz de detener el sol, bueno, pues algo ocurre en el siglo XIII en España, en esta zona de Badajoz, y lo contaremos con detalle porque yo creo que merece la pena. Es un poco representativo de otros tantos monasterios, de otros templos sagrados y cristianos que obedecen a un hecho sobrenatural en su origen, en la construcción de ese lugar, para conmemorar precisamente y que no se olvidaran por el tiempo, por los tiempos venideros, que no se olvidara ese hecho tan sorprendente y que tiene bastantes visos, en parte, de ser un fenómeno histórico, y después ya contaremos la parte legendaria. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que nada como la Reconquista, ¿verdad?, para estos hechos. Sí, hay decenas y decenas de hechos sobrenaturales que además se mezclan de una manera muy curiosa. Obviamente tienen un fuerte componente religioso, como todas las leyendas medievales europeas en general. Pero en el caso de la leyenda de Tentudía hay algo muy curioso, y es que se describen fenómenos de carácter físico. Es decir, ocurren hechos aparentemente absurdos y extraños, en los cuales además hay una curiosa coincidencia, y es que, dos coincidencias. Una, que Jesús ha trabajado muy bien en ella, que es el por qué todo este tipo de fenómenos anómalos de carácter celeste continuaron en la conquista de América exactamente igual que se había mantenido durante toda la Reconquista. Y luego, algo muy curioso, y es que siempre parecían apoyar al mismo bando. Sí, es decir, las tradiciones islámicas, la mayor parte se perdieron obviamente después de no tanto de la toma de Granada, sino principalmente después de la expulsión de los moriscos de 1609, es decir, salvo algunas cuestiones de tipo gastronómico, muchísimas palabras, lo que es la leyenda, el fondo de las leyendas islámicas en España no las conocemos, se ha perdido para siempre. Donde quedan exclusivamente en el norte de África, en los barrios de andaluces, por ejemplo, de Marruecos o del antiguo oranesado francés, en el norte de Argelia. Pero, sin embargo, lo que sí es cierto es que ni una sola de las leyendas hace referencia a fenómenos de este tipo que apoyaran de alguna forma la lucha del Islam. Siempre eran al revés. Pero es que la forma en que esto mecánicamente se reproduce luego en la conquista de América, la verdad es que está por estudiar, porque es una cosa fascinante. Hace poco visitamos un pueblecito aquí en el programa, en Burgos, Puente Dei, donde, por supuesto, están las huellas verdaderas del caballo blanco de Santiago. Allí tienen toda una estela de huellas, de herradura, y dice, en tantos lugares, ¿no?, que están las huellas del caballo de Santiago. De Santiago, sí. Pues igual que pasa también con algunas huellas de Ferragut, por ejemplo, el famoso gigante de La Rioja, y bueno, siempre se intentan buscar pistas, ¿no?, cuando las leyendas pues son parcas en detalles, pistas para intentar demostrar lo indemostrable, ¿no?, que determinados personajes míticos, y en este caso a lo mejor Santiago Matamoros, ¿no?, o Mataindios, que también se podría decir, porque las hazañas también nos lo llevamos. Sí, trascienden el más allá, ¿no?, del mar y del mar tenebroso, y al final aparece el mismo personaje al que identifican también como Santiago Apóstol, pues haciendo de las suyas y también tomando
parte de uno de los bandos, en este caso también el bando de los conquistadores, el bando de los cristianos, ¿no? Esa siempre... Para el cielo no hay fronteras. No. Lo que pasa es que si solo fuera Santiago, pero fíjate que es una leyenda que también se relata por parte de San Jorge o de San Millán. Es decir, hay muchos santos que son invocados y que acuden. Acude alguien que luego es identificado, porque por supuesto esa aparición sobrenatural no va diciendo que yo soy Santiago y vengo a cortar cabezas de sarracenos. Pero es curioso, ¿no?, cómo el mito se va transportándose poco a poco a distintos lugares de España y luego también a distintos lugares de América, ¿no? Algún día tendremos que analizarlo porque, como casi siempre, hay una parte de verdad y luego pues es, bueno, pues tamizado, interpretado por las leyendas más pías, y claro, como no puede ser otra persona que, o bien Santiago, si estamos hablando de un personaje que va montado a caballo, o si es una aparición mariana o con una silueta femenina, pues no podía ser otra que la Virgen, ¿no? Sí. Pero sí que ha habido apariciones muy extrañas, muy sospechosas y muy tendenciosas, además, a la hora de apoyar a uno de los bandos, que no tienen una interpretación religiosa muchas veces y que sería bueno a lo mejor ahondar, ¿no?, en esas crónicas, por ejemplo, de Valdivia, y saber qué damas bajaban dentro de un meteorito, se abría y aparecía exhortando a los mapuches que se rindieran porque los castellanos eran muchos más que ellos. Bueno, ese tipo de apariciones son bastante significativas para estudiar. Creo que, independientemente de los adornos, la leyenda, además, la leyenda es muy curiosa porque la de Tentudía se reproduce de una manera general. Es decir, de hecho es una adaptación más de las apariciones en Santiago, de las invocaciones. Bueno, primero habría que contar la historia. Digamos que el caballero el maestre de la Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa, era una orden en aquel entonces con muchísima fuerza en el Reino de León y en el antiguo Reino de León. Se acaba de fusionar con Castilla. Fue durante el reinado de Fernando III el Santo, que era hijo, como es bien conocido, Alfonso IX de León, y durante una campaña contra los moros en el sur de Badajoz, cerca del pueblo actual de Calea de León, que es donde se levantó luego el monasterio, pues se enfrentó pues a una horda sarracena de 100.000 moros como mínimo. Exageraban las crónicas, como siempre. Era más probablemente que todos los guerreros que tenían el Mediterráneo occidental entonces, pero da igual. Entonces estaba el pobre muy quebrantadillo combatiendo contra 100.000 moros, y entonces, como habéis contado al principio, pues él invocó a la Virgen. Bueno, se dejó en sus manos, y bueno, porque la cosa estaba perdida. ¿Pero en qué año en concreto? En 1247. 47, o sea que ya se había completado la conquista. Prácticamente, de sí, estaba completada. Sí, está en la reconquista de Sevilla. Sur, de Sevilla, claro. Sí, está en la frontera sur, además. Sí, Extremadura la reconquista el Reino de León y luego... Exacto. Era un ejército almohade. Sí, eran almohades, eran los restos de los almohades prácticamente. El caso es que bueno, pues consiguió el fenómeno, bueno, se produjo un fenómeno luminoso en el aire, la Virgen descendió sobre los ejércitos que estaban contendiendo, hizo algo muy curioso, y es que detuvo el día. Es decir, lo paró para poder invertir la situación de la batalla y permitir a los cristianos vencer en ella. ¿Y era época estival, Jesús? Pues no se sabe bien porque la fecha exacta no existe. Sí existe lo que es el año en concreto, 1247. que es 1247, y se sabe el punto exacto donde ocurre. Fíjate que estamos hablando del punto más alto de la provincia de Badajoz, con sus 1104 metros. Claro, aquí los datos varían. Lo que ha comentado Carlos es una variante de la leyenda, es decir, cuando el maestre Pérez Correa invoca a la Virgen diciendo Santa María, detén tu día, de ahí viene, ¿no?, el topónimo. En otras crónicas, sin embargo, no se habla de que es la propia Virgen la que desciende o la que detiene el sol. Se habla de un efecto lumínico bastante curioso, porque lo que dicen esas crónicas es que es como una especie de luz muy potente que desciende del cielo y, como incluso cito textualmente una de las crónicas, desprendiéndose 1000 raudales de resplandor celeste sobrehumano. Es decir, no se habla de una aparición humana, sino de una luz extrañísima. Lógicamente, muchos ufólogos actualmente lo interpretarían como un fenómeno ufológico, pero algo de una importancia tal que ese fenómeno, que parece ser que no fue ni astronómico ni atmosférico, es lo que marca uno de los hitos históricos legendarios para que luego, además de una forma inmediata, se empiece a construir esa ermita para conmemorar el suceso y por lo tanto pues una de las victorias más sonadas, ¿no? Recapitulemos, año 1247, las tropas de Fernando III, el futuro santo, en el punto más alto de la provincia de Badajoz, se enfrentan a una inmensidad de almohades tremenda, incontenible, un mar de sarracenos, y en ese momento las tropas cristianas precisan unos momentos más de luz para completar la faena, y invocan a la Virgen y le concede el milagro. Sin problemas, además, ¿eh? Exactamente, viendo que la noche se les echaba encima y ante la necesidad de contar con más tiempo para lograr esa victoria es cuando se encomiendan a la Virgen para que detenga el sol y proceder así a terminar, ¿no?, con el numeroso ejército
que les ganaba en ese sentido pues por mayoría, ¿no? Pero no tanto por estrategia y por táctica. Y esas horas de luz extra, un poco rememorando, ya digo, ese suceso que le ocurre a Josué, es lo que hace que la victoria sea mucho más fulminante y sobre todo no tanto por las horas de luz, sino por el fenómeno que se produce. Que a los sarracenos les deja totalmente estasiados. Lo mismo que ocurre con otros fenómenos que se dan a lo largo de la Reconquista. Es decir, no es tanto en sí que bueno, que aparezca algo, un fenómeno lumínico que hace que el sol, evidentemente el sol no se detiene, ¿no? Pero que hace que el día tenga como más duración, es lo que hace que los sarracenos pues queden atemorizados, a diferencia de las tropas cristianas que eso les envalentona, porque consideran lógicamente que es un milagro producido directamente por la Virgen. Entonces, ese fenómeno psicológico es fundamental para que la mayoría de los sarracenos, de los almohades, quede contrarrestada. Por eso digo que es curiosillo, porque no solo se da ahí, sino que en otras provincias y a lo largo de la Reconquista, además es algo que yo he estudiado con cierto detalle. Incluso he estado también en este monasterio de Tentudía, estuve hace 1 año y medio, y ahí está, entre otras cosas, bueno, hay unos azulejos preciosos en el altar mayor, en el retablo, donde se ve este fenómeno, ¿no? Donde queda plasmado como Pérez Correa de Hinojos está saludando al sol como uno de esos fenómenos extrañísimos que ocurre para que él venza, ¿no? Pero también está su cadáver, está allí su tumba, ¿no? O sea, que él quiso, a pesar de que murió en un sitio totalmente distinto a Tentudía, él muere en Nuclés un 8 de febrero de 1275. Él desea ser sepultado en el monasterio de Tentudía, que él es el que le funda el monasterio, o sea, que no lo funda cualquier otro, sino que es él. Hasta el punto que incluso en las cantigas de Alfonso X el Sabio, que están escritas en el mismo siglo, en el siglo XIII, ya aparece la referencia a este milagro. Por eso digo que no estamos hablando de un milagro que luego se hace referencia 3, 4 siglos después, sino que a los pocos años corre como la pólvora y todo el mundo tiende a rendir culto a la Virgen en el mismo lugar donde se produce el fenómeno. Sí, ahí sigue enterrado el maestre de la orden. Estos hechos, la verdad, que eran muy necesarios para la propaganda cristiana. Sí, claro, y para la orden de Santiago, además, que esto es un detalle importante. La orden de Santiago, efectivamente, es decir, él muere en aquel entonces, su clase era y es el mayor monasterio de la Orden de Santiago durante la Edad Media. Sabéis que lo construyen los caballeros de la Orden de la Espada, que era como se llamó originariamente a Santiago, justo encima de donde fue el gran campo de batalla, la terrible derrota de Alfonso VI unos 60 años antes. 3.000 caballeros murieron ahí. Exacto. Incluido su hijo. Exacto. Y justo sobre ese lugar es donde la Orden de Santiago levantó luego su monasterio como elemento de conmemoración. Santiago era poderosísima en Extremadura, en el Reino de León, porque había tenido siempre un enorme apoyo del rey Alfonso IX, y luego además tuvo una cierta importancia en el crecimiento y nacimiento del Reino de Portugal. De hecho, Pelay Pérez Correa hoy sería portugués, en donde había nacido originariamente, hoy forma parte de Portugal. Bueno, cuando él muere, pide ser enterrado en lo que entonces no era nada, era una mínima ermita en lo alto del cerro de la Sierra de Tentudía, en Celera de León. Y ahí es donde se construyó luego, a partir de los pocos años de su muerte, como ha dicho Jesús, ya está citado en las cántigas del propio Alfonso X, que era el hijo del rey que gobernaba cuando se produce el extraño fenómeno, y se decidió construir un monasterio que luego se le fue incorporando un retablo mayor, una serie de capillas para los maestres, otra capilla específica de Santiago como patrono, y además tiene un claustro mudéjar. Entonces, con todo eso se formó un monasterio, por cierto, desgraciadamente y para mi gusto, muy mal restaurado. En el 85 se realizó unas obras de restauración. Yo creo que es que me da la sensación de que intentaron dedicar algún tipo de actividad diferente, y la verdad es que no han tenido lo que digamos un gran éxito. Eso ocurre a veces cuando tú abordas una restauración de un edificio complejo. ¿Cuándo lo restauraron, dices? La última restauración que yo conozco es del año 85, y es la que yo creo, por lo menos unas obras que hicieron, que la verdad es que no estuvieron muy afortunadillos, ¿no? Las cosas como son. No, a veces ocurre. Bueno, pero a Jesús le ha gustado. Es muy bonito, es que el sitio es magnífico, además, y la sierra es una maravilla. Es un sitio que está además como muy aislado, o sea, que tienes que ir allí adrede. Y tiene un jamón. Bueno, es increíble. Si tuviera solo uno, Carlos, no hacemos nada, ¿eh? Es una buena zona de jamón. Es increíble. No, pero a mí me encantó el sitio porque ya te digo que está sobre una cumbre, se ve perfectamente, ¿no? Un poco todo lo que es el valle, en fin. Hay como una atmósfera muy especial que se respira allí, ¿no? Y no solo ya por conocer la leyenda, sino por lo bien cuidado, aparte, ¿no?, de esta reforma que se ha hecho. Casi siempre las reformas son poco respetuosas a veces, no solo con el entorno, sino con la historia. Pero vamos, en este caso, en general, yo tengo que reconocer de que el lugar está muy bien preservado. De hecho, no se puede acceder allí fácilmente, es decir, tienes que acudir con alguien que te abra
el monasterio para que lo puedas ver, no está siempre con las puertas abiertas, lo cual eso siempre es favorable. ¿No tiene inquilinos? No. Tuvo monjes en su época, nos dijeron. Ahora no lo sabía y bueno, pues eso de alguna forma pues puede ser bueno o malo, ¿no? En el sentido de que el que haya allí habitantes pues sí que puede preservar mucho mejor, ¿no?, el enclave, pero también, bueno, se está cuidando bastante, ¿no?, por lo que es la comunidad extremeña. Pero ¿cuántos monasterios y conventos están en peligro ahora? ¿Cuántos están ahora? Sí, pero bueno, la verdad que la falta de vocaciones es evidente, ¿no? Están importando monjas de la India. No les queda más remedio, sí, y por lo menos con monjas yo creo que tienen más suerte, ¿no? Pero con monjes bueno, está costando muchísimo más trabajo. Iba a contaros que el motivo por el cual se abandonó el monasterio es que una bula, la Quo Gravilius, que hizo Pío IX el 14 de julio de 1873, que suprimió la jurisdicción eclesiástica en todos los territorios de las antiguas órdenes militares. Y aunque la Orden de Santiago existía, y sigue existiendo, el gran maestro de Santiago es el rey Juan Carlos, quedó suprimido el priorato de San Marcos de León, que era el que tenía como vicaría a Tudía y era una parte integrante de ese priorato. Cuando ese priorato fue suprimido, pues el monasterio pues se abandonó. Es decir, esa fue la causa y la razón. Es decir, se abandonó eso en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que pasa que ya en aquellos años hubo una especie de interés, no solamente por parte de los que habían tenido alguna relación directa sobre el monasterio, sino incluso de antiguos alumnos, porque se habían dado clases y tenía una escuela, que decidieron, bueno, pues mantener viva la memoria de lo que había sido el monasterio de Tentudía y su bonita y extraña tradición de nacimiento y origen. Bueno, pero vamos a darnos un paseíto por este Badajoz mágico, porque hay otros enclaves, hay otros puntos. Recordemos que es la provincia más grande de España. A ver, Jesús, porque ahí está Olivenza, por ejemplo, que medio portugués, medio castellano, ¿no? Sí, Olivenza es uno de esos sitios de frontera, evidentemente, ¿no? De esos lugares donde les han dado por todos los sitios. Han generado una especie de lengua híbrida, ¿no? Sí, ¿no? Es chapurreado, ¿no? Sí, en algunos casos se dice. Sí. Y es verdad que tiene su misterio, ¿no? Ya no solo por la parte histórica que le ha tocado, como casi todos los pueblos de frontera, sino por destacar solo uno, ¿no? Y de los muchos que tiene, en la iglesia de Santa María del Castillo hay un retablo que creo que es único en todo el mundo, porque ese retablo es el único que contiene, y valga la redundancia, el único árbol genealógico de la Virgen. Yo he visto fotografías de ese retablo y efectivamente aparece como uno de esos árboles genealógicos medievales, ¿no? Donde van por circulitos donde van poniendo pues el nombre de cada uno de ellos. Imaginaros que sea pues un árbol genealógico de un gran señor, ¿no? De un marqués, y entonces pues va apareciendo pues todas las uniones distintas, los hijos, los nietos y tal. Bueno, pues una cosa parecida, pero en este caso sobre la Virgen, ¿no? A alguien se le ocurrió hacer este árbol genealógico y desde luego es una singularidad ver pues cómo va descendiendo pues con todas las distintas familias en orden cronológico según la Biblia, hasta llegar pues a lo que es Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues todo el linaje davídico que se le atribuye a la Virgen. O sea que bueno, ya solo por ver eso ya merece la pena acercarse por la iglesia Santa María del Castillo. Pero no olvidemos que cuando hablamos de Badajoz estamos hablando de la tierra de uno de los personajes más misteriosos que hubo en la corte de Felipe II. Estamos hablando de Arias Montano, ¿no? Arias Montano. Un personaje que se le ubica además en dos sitios muy concretos de Badajoz. Uno es Fregenal de la Sierra, que tiene por cierto un castillo templario, y el otro es en la Sierra de Aracena, en Huelva. O sea que ahí nos tenemos que salir un poco de Badajoz, pero que es un lugar también emblemático cuando se habla de Arias Montano, por eso no conviene olvidar lo de la Sierra de Aracena. Pero cuando estamos solo centrándonos en Badajoz, Fregenal de la Sierra, ese castillo templario del siglo XIII, esas 7 torres que marcan el castillo, es donde nació Arias Montano, no el castillo, sino en Fregenal de la Sierra, en el año 1527. Recordamos a todos los oyentes que Arias Montano fue el autor de la Biblia Regia y que pertenecía, según las últimas informaciones, a una sociedad secreta, la familia Charitatis, que le hizo ser perseguido por la Inquisición en algún momento, y es cuando se tiene que refugiar precisamente en esa Sierra de Aracena, que está precisamente en la Peña de Alájar, ¿no? En un lugar precioso, en esa Cueva de las Maravillas, que también es un lugar digno de visitar, ¿no? Y que es como un recorrido también iniciático para todos aquellos que recuerdan la figura de Arias Montano. Bueno, pues la verdad que hay muchos sitios interesantes y personajes curiosos. Ahí está Albuquerque, muchos pensaréis, Albuquerque, hombre, Estados Unidos, el western.
Alburquerque, que además tiene las mejores leyendas de fantasmas que existen en todo Extremadura. Porque, bueno, que las leyendas de fantasmas es interesante porque normalmente quedan vinculadas a lugares que uno se imagina como sombríos, llenos de lluvia pero no es así en absoluto. Es decir, los fantasmas pueden vivir perfectamente en un lugar como Alburquerque a pleno sol y disfrutando de la vida. La verdad es que hay leyendas, por ejemplo, hay también una leyenda muy bonita de invocación al diablo en Zafra, una de las poquísimas leyendas conservadas por tradición oral hasta el siglo XIX, que es cuando en toda Europa occidental se le da forma a las leyendas tal y como las conocemos, de un caballero que era todo un verdadero dechado de virtudes, y un día el demonio, para tentarle, decidió que había que hacer algo para poder, porque aquello no podía ser, que el tipo fuera tan bueno. Entonces se le presentó una chica que era guapísima, y bueno, pues en realidad era la hija del diablo, es decir, era una demonia. Entonces, bueno, pues le conquistó y consiguió convertirle en un verdadero desastre. Entonces, bueno, incluso tuvieron un hijo que era perfecto, exactamente igual de bello y hermoso que su madre, pero igual de malo y de malvado. Finalmente, el antiguo caballero, que era tan honrado, consiguió invitarles a una especie de banquete o de cena en los cuales, bueno, él desplegó de nuevo toda suerte de virtudes hasta que su hijo le mató. Le mató, pero claro, al hacerlo rompió la maldición, de manera que tanto él como su madre se fueron de demonio al infierno y la maldición quedó levantada. Fíjate que todo este tipo de extrañas leyendas surgen en una zona en la cual realmente hay que tener en cuenta que la población estaba dividida en tres, porque las tradiciones de la población mudéjar y de la población judía se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XVI. Es verdad que los moriscos en Extremadura eran pocos, pero nunca fueron un porcentaje tan alto como en Valencia o en el Levante español, en Murcia. Sin embargo, tenían una enorme importancia desde el punto de que la convivencia extracultural, vivían en barrios separados y había un verdadero apartheid, pero es cierto que despertaban la presencia del otro. Entonces, muchas de las leyendas, por ejemplo el fantasma de Alburquerque, está motivada por el contacto con gentes que no eran de allí. Entonces, la verdad, equivale a algo muy parecido, porque también guardan tesoros, y equivale a algo muy parecido a lo que ocurre con los mouros en Galicia. Es decir, que están siempre en todos aquellos sitios donde se sabe a quién atribuirle algo, pues los mouros. Bueno, entonces la verdad es que Extremadura, no solo Badajoz, también Cáceres, es riquísima en leyendas y en tradiciones, y además es un sitio muy bonito para visitar y muy agradable. La verdad es que sí, es un paraíso virginal. Llama la atención que una región tan extensa apenas cuente con 1 millón de habitantes, sí, ¿no? Claro, es así, pero bueno, también forma parte de la preservación que ha sufrido, ¿no? Que no ha sido industrializada, que mucha gente tuvo que emigrar, y eso también pues mantuvo aquellos paisajes y aquellas tradiciones, pues a lo mejor un poquito más fijadas al terreno, ¿no? Sí, también, pues eso, donde las costumbres, las tradiciones también se mantienen muy vivas allí, ¿no? Claro. En los carnavales hay muchos lugares donde ahí está, ¿no?, esa idiosincrasia que tienen muchísimos pueblos de Extremadura, y que están, pues eso, preservando ese tipo de costumbres, a pesar de muchas gentes, ¿no?, de que piensan que hay que modernizarse mucho más, y es verdad que no es incompatible una cosa con otra, pero bueno, de alguna forma Extremadura, en ese sentido, esas tradiciones siguen muy vivas, igual que pasa también en muchas zonas de Galicia. Sí, yo el otro día leía alguna cosa sobre el terremoto de Lisboa de 1755, y es muy curioso, parece que solo se circunscribió a Lisboa, ¿no? Sí. Bueno, pues hubo decenas de muertos por los territorios extremeños. Claro. Decenas de muertos que sufrieron los efectos del terremoto, y esto es que no se supo, ni se comentó, ni trascendió. No, porque claro, daba más importancia a Portugal, en concreto a Lisboa, ¿no? Pero tú ves el listado, claro, de pueblos y decías, tal, pues 20 muertos, tal, 7 muertos, tal, 3 muertos, y al final un montón. Pues pero fíjate, todas estas zonas fronterizas que estamos hablando con Portugal, como es Alburquerque, como es Olivenza, por ejemplo. Sí. No, es verdad que muchas de las noticias pasan desapercibidas. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que un pueblo de Badajoz, en concreto Zalamea de la Serena, se le relaciona con los tartesios, que también muchas veces siempre nos tenemos que ir a las zonas más de Huelva, más de Cádiz. Bueno, pues también en Badajoz hay reminiscencias tartesas. Claro. ¿Por qué? Pues cuento una noticia. En el año 1978 se descubrió un santuario que se cree fue levantado por la civilización tartesia. Estamos hablando de un túmulo con un templo construido por 3 veces consecutivas. Al final se incendió en el siglo VI a.C., pero el túmulo más antiguo
el que da un poco origen a todo ese santuario, se cree que era de la época tartésica. O sea, que hasta ahí también llega, y lo que tú decías un poco con el terremoto, es decir, que siempre se queda con las fronteras un poco al límite, y determinados acontecimientos que afectan a otras provincias, pues en Badajoz en concreto, pues eso, como si no tuviera tanta repercusión. ¿Por qué? Evidentemente podemos saber que puede ser muchas veces por la repercusión pública o mediática, o incluso política que se le dan a los acontecimientos. Hay gente que vende mejor las noticias, ¿no? Hay comunidades autónomas y provincias, efectivamente, y por ahí van los tiros. Pero no porque no se produzcan determinados acontecimientos, incluso apariciones marianas, como la de la Codosera, ¿no? Donde se apareció la Virgen de los Dolores en el año 1945. Pues seguro que hay mucha gente que no piensa que Badajoz tuviera su aparición mariana igual que lo ha tenido en otros lugares patrios. Bueno, pues también Badajoz tuvo esa en la Codosera. Pues por eso me alegra mucho haberle dedicado este monográfico a Badajoz. Hombre, que también se lo dedicaremos a Cáceres, caramba, que están ahí ya celosones, ¿eh? Bueno, la cantidad de sitios que hay en Cáceres. Cáceres es asombroso, claro, lo que tiene. Tenemos que irnos un ratito a Cáceres, y mientras tanto, pues toma, para ti este jamón de la dehesa, Carlos. Gracias. Que te gusta. Para ti una cañita de lomo. Bueno, pues sí, también apetece además, pero con un buen vinito, ¿eh? ¿Y pan? También. Mira que sois, ¿eh? Y unas migas. ¿También? Bueno, pues come como una lima, Jesús, y apenas supera los 30 kilos. Es uno del Biafra ahora mismo. ¿Patatas revolconas? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.